Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan, para los que quien no me conozcáis, soy el presidente de Afanion. Me acompaña Carmen e Isabel, compañeras de la Junta Directiva de Afanion. Lo primero, daros las gracias por venir esta mañana a acompañarnos en estas jornadas que para nosotros son muy importantes. Dar las gracias también a los ponentes que han querido acompañarnos en esta jornada y sobre todo hoy venimos a aprender, a escuchar, a quedarnos con lo que nos llegue y lo que no nos llegue, pues a soltarlo. Yo cuando me decían las compañeras que abriera un poco las jornadas y que hablara de Afanion, pues para los que no conozcáis la asociación, yo creo que hay tres pilares fundamentales dentro de Afanion. Lo primero, que es una asociación que fue constituida por familias y que fue constituida para las familias. Eso también nos da ese plus, ¿no?, de conocer en todo momento las necesidades que van a aparecer en los distintos procesos de la enfermedad de nuestros hijos o hijas. Otro de los pilares fundamentales yo creo que son los técnicos que tenemos en Afanion, ¿no? A lo largo de estos 30 años han pasado por nuestra asociación pues, de psicólogos, trabajadores sociales, que han hecho que vayamos aprendiendo también con ellos y que nos vayan ayudando en este camino. La sociedad, ¿no? La sociedad que nos ha acompañado en estos 30 años y que nos ha escuchado. Y gracias a ello hemos ido hemos podido conseguir pues, todas estas reivindicaciones que hemos llevado a cabo durante estos 30 años. Para nosotros el compromiso, al ser mamás y papás de niños enfermos de cáncer, va mucho más allá de hoy estar aquí, ¿no? Yo creo que con estos años hemos pasado de ser una asociación a ser una comunidad, ¿no?, que nos reconocemos, que nos entendemos sin necesidad de decirnos nada, ¿no? El hablar entre iguales, eso también es un plus que nos da el haber vivido estos procesos. Yo creo que en estos 30 años Afanion, el otro día me preguntaban qué podía remarcar de estos 30 años en la asociación. Yo creo que cada año o cada proceso o cada tiempo ha tenido sus reivindicaciones, ¿no? Hoy nos acompaña, por ejemplo, Asensio, que fue el presidente fundador de Afanion, y yo me imagino que hace 30 años, cuando se constituyó la asociación, era muy difícil llamar a las puertas porque todas las puertas estaban cerradas, no había ninguna puerta abierta. Hablar de cáncer infantil era un tabú, aún sigue siendo. Hablar de la pérdida y hablar del duelo ya ni te digo, ¿no? Aún sigue siendo tabú. Entonces, pues hay que reconocer que durante estos 30 años, gracias al compromiso de las familias, gracias a la enseñanza que las familias hemos ido poniendo encima de la mesa, hemos podido conseguir lo que hoy somos, ¿no?, que es una asociación regional con más de 700 familias asociadas, que intervenimos en todas las fases de la enfermedad, que tenemos un abanico de posibilidades o de colores que las familias pueden ir cogiendo lo que a cada una le llegue o a cada una necesite, y que sobre todo yo creo que es algo muy importante, que ni juzgamos, ni prejuzgamos, ni somos fiscales, ni somos jueces, ¿no? Aquí no tenemos etiquetas, somos una gran familia. Yo creo que después de 30 años hemos conseguido ser una gran familia. Y bueno, poco más. Daros las gracias. Estamos muy contentos de poder realizar esta jornada y sobre todo deciros que gracias a los que estáis viniendo hoy aquí, esto cada día se ha hecho más grande y bueno, sobre todo un aplauso para los ponentes, que son en realidad los protagonistas de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso al vídeo que hemos hecho del 30 aniversario.
sobre todo un poco hablar de lo que significa para nosotros el logo, ¿no? El logo que hemos hecho, que es, bueno, pues el 3 está claro, pero el 0 sí que tiene un sentido que para nosotros es importante. ...15 de febrero, día especial para nosotros, Día Internacional del Cáncer Infantil. Un momento para reflexionar sobre el impacto de la enfermedad en los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias. Pero es que este año, además, cumplimos 30 años. 30 años de trabajo, 30 años de sacrificio, 30 años de compromiso, pero hecho con muchísimo amor, como no puede ser de otra manera. Hoy presentamos nuestro logo, el logo del 30 aniversario. Es un logo que representa lo que es Afanion, las estrellas de los niños y las niñas que han fallecido a consecuencia del cáncer, los corazones que agrupan todo el amor que sentimos por nuestros hijos y por nuestras hijas, y luego este logo va a significar lo que es Afanion. Es el compromiso de la sociedad castellano-manchega a auparnos para cumplir estos 30 años. 30 años que vamos a seguir cumpliendo porque, por desgracia, el cáncer infantil sigue existiendo. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de Afanion. Hoy, más que nunca, siempre Afanion. Bueno, y ahora hablo yo, ¿no? Después de esto.
Nada, yo dos cositas de organización, porque lo importante son los 4 pedazos de ponentes que tenemos. Por favor. Bueno, todos tenemos una pegatina. La pegatina no es nada más que para conocernos, o sea, para saber que somos todos de la misma familia. Para, si estamos en un hotel, que hay más gente que no estamos aquí, que no pertenece a esta familia, pues para sentirnos cómodos y sentirnos tranquilos de poder charlar con quien te encuentres por el pasillo, porque sabes que va a hablar con tu mismo idioma. Después de la ponencia de Ana vamos a tener un café y nada, después del café después de la ponencia de Ana, vendrá la de Isabel, nos iremos a comer. La comida, no sé si lo sabéis, es tipo buffet. Son mesas, no están asignadas, sí que tenemos 2 o 3 mesas asignadas a los ponentes para que estén juntos y tal, y luego vosotros sentiros libremente, sentaros donde queráis para seguir compartiendo con las familias, porque al final esto, aparte de las 4 pedazos de ponencias que vamos a tener, es para que todos nos conozcamos y todos estemos a gusto compartiendo nuestras experiencias. Intentaremos terminar sobre las 7, que sabéis todos que va a ser mucho más tarde, porque nos vamos a terminar a las 7 y nada, y poco más. Todas las personas que tenemos esto, somos todos de la Junta, sabéis, por supuesto, que somos regionales, entonces han venido tanto nuestros compañeros de Albacete como los compañeros de Toledo como los compañeros de Ciudad Real. Para cualquier cosa, con cualquiera, estamos para ayudaros y para conversar y para compartir. Y os dejo con Carmen, que os va a contar otras 4 cositas. Bueno, nada, ya nos quedan 4 minutos para que sean las 10:30 que empieza la primera ponencia. Entonces, nada, breve. Simplemente es un poco una manera de introducir lo que va a ser la jornada de hoy. Como ya algunos podéis haber leído en redes, es una jornada de convivir, es una jornada de compartir, es una jornada de escuchar, es una jornada de no juzgar, es una jornada donde se va a hablar de la muerte, pero también se va a hablar de la vida, de esa vulnerabilidad que tiene nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se rompe, aunque a veces se nos olvide, a veces demasiado pronto, pero nuestro cuerpo al final siempre se rompe, pero también de esa grandeza interior que es un poco la que hoy venimos a buscar, la que hoy venimos a exponeros. Simplemente deciros que estas jornadas nacieron del servicio de duelo de Afanion precisamente, y por eso se tiene que hablar de la muerte, porque también forma parte de la vida. Os animo a que escuchéis con los oídos del alma, a que abráis vuestra mente y a que las disfrutéis. Muchas gracias a todos. Sí, Carmen, me iba a presentar. Vale. ¿Salgo ya? Sí. ¿Ana? Sí, voy. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, pues vamos con la primera ponente, que me he traído la chuleta porque su currículum es tan extenso que, aunque lo he resumido mucho, no me lo sé. Tú ya sabes que si la chuleta se equivoca, yo no. La chuleta, me corriges, ¿eh? Vale. Bueno, pues la conferencia que nos va a dar charla es El valor del legado, cómo permanece lo que amamos. Un título que ya por sí solo habla y dice mucho. Bueno, Ana es de la casa y ahora entenderéis por qué. Ana es psicóloga, se formó en psicóloga clínica por la Universidad de Granada, es especialista en psico-oncología y en cuidados paliativos. Y luego, aparte, también tiene un máster internacional en psicología clínica y otro en terapias contextuales. Estuvo en Afanion y por eso os digo que es de la casa. Recién salida de la carrera, llegó a Afanion desde Jaén. Ana es de Jaén y llegó aquí a Albacete, una vacante que teníamos en el Departamento de Psicología en el 2005. Y bueno, estuvo con nosotros hasta el año 2021. Y me gustaría destacar, el otro día investigando en su currículum, me gustaría destacar una frase que ella dijo en una entrevista que hace referencia a nosotros y decía: hemos ido creciendo de forma paralela, Afanion y yo, durante todo este tiempo. Los niños y las familias
Qué bonito lo que dijiste. Han sido mis maestros, de una forma única que no te puede enseñar ningún máster ni ninguna carrera. Y luego eso relativo a Fanion. Y en cuanto a los momentos difíciles, otra frase que me resultó interesante es: reivindico el derecho a la risa, incluso en las situaciones más dolorosas. Incluso en las situaciones más dolorosas tienes derecho a la alegría y a la felicidad. Me voy a emocionar yo también. Es que es muy bonita la frase, la verdad. Bueno, es que hoy es un día de sentir, ¿eh? Hoy sí, nos vamos a permitir sentir, porque es que es un día muy bonito, ¿vale? Y bueno, volviendo otra vez a su desarrollo profesional, cuando nos abandonó en el 2021, efectivamente. Nos abandonó. Bueno, abandonó profesionalmente. Pues bueno, fue porque la llamaron, la buscaron. La fundación. Enriqueta Vilavecchia. Es que es catalán. el italiano no se le da bien. Eso, el italiano no se me da bien. Bueno, y estuvo en la fundación directamente porque abrieron un proyecto que se llamaba Cuenta conmigo, donde se ¿cómo es? Impulsaron los paliativos. Se impulsaron los paliativos pediátricos en toda la zona de Cataluña, en bueno, pues, los hospitales de más referencia. Y luego, trabajando ahí directamente, fue llamada para ser contratada por el Hospital Sant Pau, que es actualmente donde trabaja en los cuidados paliativos pediátricos en general. Entre tanto, pues da ponencias en congresos, hace talleres sobre la comunicación, la bioética, aspectos emocionales y acompañamiento de la enfermedad, muerte y duelo. Y luego, también importante, fue coordinadora de la Comisión de Psicología, que tampoco se nos puede olvidar, fue coordinadora de la Comisión de Psicología Pediátrica de la Federación Española de Niños con Cáncer. Yo creo que su currículum es, vamos, no te voy a decir insuperable porque aún se superará, pero vamos, desde luego es estupendo. Pues nada, te dejo. Muchas gracias. Y si lloras, lloras, que no pasa nada. Gracias. A ver, ¿qué cojo por aquí? Y no me ponga por medio, que podáis ver la presentación. Creo que mi perfil bueno es este. Vale. Estoy emocionadísima de estar hoy aquí porque hay muchísima gente querida y ya desde que he entrado por la puerta me ha dado un subidón y muy agradecida. Muy agradecida de que contéis conmigo para esta jornada, que sé que es súper importante para la asociación y para los que estáis aquí, y que os acordéis de mí porque yo me sigo acordando mucho de todos. Y estoy allí en Barcelona, la mayoría de la gente se piensa que soy de Albacete porque llevo Albacete muy en el corazón, o sea que encantadísima de estar aquí. Y hoy os quería hablar de esto, ¿no? del legado, y quería hacerlo hablar del duelo desde esa visión constructivista, no como un proceso de superación de una pérdida, ¿no? Sino más bien como un proceso de reconstrucción personal donde uno vuelve otra vez a resignificar y a redefinir qué es, quién es, sus relaciones, el sentido que tiene la vida. No somos personas, un sujeto pasivo al que le pasa algo, ¿no? Sino que activamente, con esto que nos ha pasado, construimos, ¿no? Y levantamos desde ahí, desde esa experiencia, pues el día a día, lo que es nuestra vida. Puse esta frase que me gustó de un artículo que leí. Ah, mira, pantalla aquí. Incluso en el corazón de la despedida más dolorosa existe el potencial latente para que el amor evolucione, se transforme y se convierta en una fuerza sanadora que nos guía a través del complejo y a menudo desconcertante proceso del duelo. Comprender esta metamorfosis alquímica es esencial para navegar la experiencia de la pérdida y descubrir cómo, paradójicamente, puede conducir a una profunda sanación y a un renovado sentido de significado en la vida. Vamos a hablar mucho de sentido y de conexión. Desde la espiritualidad hay como distintas dimensiones, ¿no? La intrapersonal tiene que ver con el sentido, la interpersonal con la conexión y una tercera que sería la trascendental. Pues vamos a hablar mucho desde ahí, desde ese lugar. ¿Y por qué es importante
hablar del legado. Es importante porque funciona como vínculo continuo. A veces le llaman también lazos continuados. Y es seguir relacionándote desde otro lugar, aunque ya no sea con una presencia física, con esa persona amada que ya no está, ¿no? Proporciona sentido, ¿no?, que decíamos también, ayuda a convertir el dolor en acción significativa y puede favorecer la resiliencia, la conexión familiar y la conexión social, ¿no? Por muchos motivos es importante darle ese lugar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de legado? Yo he estado mirando como distintas aproximaciones, distintos enfoques hacia el legado. Nos sonará del tema de herencias, de tema de patrimonio, ¿no? Viene un poco de ahí, ¿no? Pero cuando hablamos legado en el contexto del duelo, nos referimos a eso que la persona dejó tras de sí, eso que permanece, eso que perdura. Esto es como la definición más extendida, ¿no?, la de Hunter, y otros autores vienen después y, basándose en esta, pues hacen otras formulaciones. Pero también en otros trabajos se habla de una complejidad mayor, ¿no? Esto es como lo general, lo genérico, pero es algo mucho más complejo y tiene que ver con distintas experiencias y distintos conceptos. También se hace el matiz de que es un esfuerzo colaborativo en los procesos de enfermedad avanzada entre el paciente y la familia. Puede haber una intención, vamos a ver distintos ejemplos, ¿no? Y algunos son intencionados, que lo hacemos expresamente para crear ese legado, o puede ser fortuito. Muchas de las cosas que hemos experimentado, que hemos vivido, pasan a formar parte de ese legado. Aquí le dan este punto también como más existencial o espiritual, ¿no? Y es un reflejo de este ámbito existencial de las experiencias individuales de cada individuo. Los legados se crean, que está conectado con lo que decíamos de este enfoque constructivista. Se experimentan y se comparten a lo largo de diversos periodos de desarrollo, relaciones familiares, existenciales, experiencias laborales. Y me he quedado con una que a mí me gusta porque me parece que es muy completa. Es una representación perdurable del yo, sus cualidades, experiencias, efectos y relaciones, construida y mantenida y transmitida a lo largo de generaciones, ya sean concretos o intangibles. A veces también, precisamente por el concepto que tenemos de legado, que viene más de la parte patrimonial, nos imaginamos como algo concreto, ¿no? Y eso es legado, pero también muy importante es lo intangible, lo que no se puede tocar. Y en algunos casos incluso más importante. Concretos o intangibles, intencionados o fortuitos. Los legados son vías de conexión, educación, inspiración o transformación. ¿Y qué tipos tenemos de legado? Os he puesto 4 categorías y todas son igual de importantes. No porque hayamos hecho algo muy grande, ¿no?, hayamos creado una fundación que recauda 300.000 euros cada año para investigación, eso es más que un legado íntimo, personal, ¿no?, que cada uno de nosotros puede tener. Entonces, para mí están todos al mismo nivel. En este íntimo personal podríamos incluir escritos, diarios, cartas, objetos significativos preservados o resignificados. Si se me olvida, luego me recordáis cuando os hable de Paulo de la resignificación, que me parece muy importante. Rituales familiares, aniversarios, pequeños actos cotidianos, todo eso que forma parte de nuestra vida, ¿no?, del día a día. A veces jardines, árboles, espacios en casa, ¿no? El comunitario son estas actividades solidarias que surgen en nombre, ¿no?, de la persona que ha fallecido. Participación en asociaciones, que os voy a contar de eso, ¿no?, que tenéis aquí Afanion, además en Albacete para duelo está Afanion y para adultos Talita, o sea que en ese sentido tenemos bastante red asociativa.
Participación en grupos de apoyo, campañas, becas o premios con su nombre. Pues Antonio Cepillo es un referente para todos y hay mucho delegado también. El creativo, ¿no? Que hay personas que hacen cosas pues esto, con esa creatividad que yo valoro muchísimo porque soy una persona muy poco creativa. Escribir un libro, cuentos, poesías, ilustraciones. Os voy a poner luego algún ejemplo. Cosas relacionadas con la música, el arte, la fotografía, documentales o proyectos audiovisuales, o el legado más institucional. Y seguro que a todos nos vienen también a la mente algunos ejemplos de fundaciones creadas por los padres, proyectos sociales o sanitarios inspirados en su historia, cambios legislativos o protocolos motivados por su caso. Incluso cuando uno vive una circunstancia muy negativa, eso puede hacer que haya una conciencia y que veamos que hay una necesidad de cambios para que eso no vuelva otra vez a ocurrir, ¿no? O para que se dé una mejor atención. Y eso, cuando somos capaces de vincularlo, le da un sentido y transforma de alguna manera también la experiencia. No quiere decir que no vamos a tener el dolor de la pérdida, eso va a estar siempre, ¿no? Y por ahí hay que pasar y hay que hacer esa elaboración, hay que hacer esa integración. Pero le da un marco de sentido, ¿no? Y el propósito y la búsqueda de sentido son estrategias que ayudan mucho en los procesos de duelo y en la vida en general, ¿no? Vamos a hablar también de relato y de historias, ¿no? Qué relato construimos nosotros a raíz de eso. He hecho una recopilación de intervenciones de las que decimos que son intencionadas, ¿no? De una revisión. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? ¿Qué se hace con más frecuencia? Y aparecen dos grandes bloques. Uno son los trabajos de revisión de la propia vida. Y esto se hace sobre todo más con paciente adulto. Pero yo reflexionaba con los niños que son muy pequeños, bebés, primera infancia. Es más difícil, no se puede hacer, ¿no? Directamente. Pero con los que son un poco más mayorcitos, también se puede hacer mucho trabajo desde lo creativo, desde lo lúdico, para poder hacer este tipo también, ¿no? de visionado de la propia vida. Se hace como una recopilación, un recogimiento, que en el caso de los adultos está muy estudiado y muy demostrado que es muy útil, muy beneficioso y podría hacerse, yo creo que también en niños. La que se utiliza con más frecuencia es la terapia de la dignidad de Chochinov, que son distintas sesiones donde hay una primera sesión donde se recogen los datos, como se suele hacer habitualmente, ¿no? Datos personales, se explica un poco en qué consiste y luego se le da unas preguntas a la persona para que en la siguiente sesión se respondan. Y son preguntas que tienen que ver con logros de su vida, qué cosas son importantes, qué les gustaría transmitir a sus familiares, si hay algo que no han dicho, si hay algo que quieren tomarse el tiempo de nuevo para volver a decir, a dejar, ¿no? Como parte también de su historia. Y se hace una recopilación y una transcripción de todo eso y se elabora un documento. La mayoría de revisiones de este tipo, de historias de vida, acaban luego en un documento, en algo físico tangible que se entrega a los familiares. El Hear My Voice también es del mismo tipo y luego hay otras pues, que individualmente hay algunos estudios, algunas publicaciones que recogen otro tipo de intervenciones parecidas a estas, pero con otros nombres distintos. Perspectivas, trabajo sobre la historia de vida, terapia de reminiscencia. Bien, pues este es uno de los grandes bloques. Y otro de los bloques es la creación de legados y trabajos artísticos. Quizá esto os suene porque se hace mucho en neonatos, ¿no? No sé si alguna vez habéis visto las cajas del recuerdo, ¿no? De bebés que fallecen pues, muy cerca del momento del nacimiento, unos días después. Y ahí os enseñaré algún ejemplo también. Hay impresión de huellas, narraciones digitales, fotografías o recuerdos físicos del bebé, como puede ser un mechón de pelo. Y este, que en algún caso lo he visto de alguna familia,
también les queda como esa satisfacción, por ejemplo, cuando es un proceso oncológico, pues no es posible la donación de órganos, pero para investigación, para docencia, o sea, hay muchas veces que se hace también lo que conocemos como donar el cuerpo a la ciencia. Y entonces todo ese tipo de actos solidarios, generosos, también forman parte de ese legado y reconfortan. ¿Y qué nos dicen sobre el efecto que tiene este tipo de intervenciones? Pues parece ser que son bastante beneficiosas. Si lo miramos en lo cualitativo, ¿no? en lo objetivo, viendo pues esto, si reduce el malestar o en alguna otra variable que podamos medir, pues se ve que hay mejoras en el bienestar emocional y espiritual, en el afrontamiento, en la calidad de vida y en muchas variables relacionadas con el bienestar. Esto en paciente adulto. En cuidadores, tanto de paciente adulto como de paciente pediátrico, aunque a nivel de funcionamiento psicosocial es bastante parecido, sí que se habla de que perciben mayor apoyo por parte de sanitarios, ¿no? Es como que se preocupan y están con nosotros y hay ese vínculo para hacer que el paso por esta experiencia sea lo menos doloroso posible. Y también menos síntomas de duelo prolongado. En el caso de cuando se le pregunta abiertamente, ¿no? A través de preguntas abiertas, cómo ha sido la experiencia de hacer este tipo de intervención, nos dicen que es una oportunidad de sentirse honrados y valorados. Por eso os decía que ¿por qué no hacerlo con niños también, ¿no? Y de dejar una historia para sus seres queridos. Los cuidadores aceptan y tienen interés en participar siempre que se les propone y ven que tiene un valor tanto para su propio afrontamiento como para el afrontamiento del paciente. Y ya os decía que en paciente pediátrico, o sea, en hacer o preguntarle directamente a los niños, falta mucho, no de investigación, de estudio, sino directamente de que eso se haga. Otra cosa ya es que luego se recoja. Y nos hablan de estos efectos, ¿no? De que a las familias les ayuda a conectarse, recordar y tener sensación de control en medio del estrés de la enfermedad, la hospitalización y para algunos la pérdida. Y para pacientes y profesionales sanitarios, porque además a los profesionales sanitarios también les resulta beneficioso, ayuda a conectarse en espacios de incertidumbre para satisfacer necesidades y esto es muy importante, sociales, emocionales y espirituales, porque no solamente existen las necesidades que a todos nos viene en primer lugar, las necesidades físicas cuando hay un diagnóstico de una enfermedad, obvio, ¿no? que lo físico tiene un lugar central, pero no somos solo cuerpos, ¿no? O sea, somos personas que tienen distintas dimensiones y somos mucho más que nuestra biología. Entonces, atender ese tipo de necesidades también es muy importante. Se valora como un medio para fortalecer los vínculos humanos, mantener las conexiones con los fallecidos y garantizar que las personas sean recordadas independientemente de la duración o circunstancias de su vida. Y digo duración porque en estos casos que os decía de duelo perinatal, a veces son vidas muy cortas, pero no por eso menos valiosas. Y es uno de los duelos menos autorizados y más invisibilizados, ¿no? Pero parece que uno pues, lo tiene que afrontar y estar bien porque bueno, fue muy poquito tiempo. Y realmente no es así, hay que darle el lugar que realmente necesita. Yo he preguntado en el hospital donde trabajo qué es lo que se hace en neonatos, ¿no? Y me han mandado unas fotos de lo que os decía de las cajas de recuerdos. Hay algunos contenidos que suelen ser bastante comunes y esto está muy extendido y yo creo que ahora prácticamente se hace en todos los hospitales, ¿no? Y es desde la mantita y el gorro a una vela de estas de tipo LED, semillitas, veis que vienen ahí, a veces cuando está la pinza del cordón, también se mete, ¿no? Se introduce en estos tarritos. Son todas las cosas, recuerdos que forman parte de esos momentos. Pues la pulsera que ha llevado, todo este tipo de cosas.
También la posibilidad de hacer lo de las huellas, todo esto va incluido aquí. Hay una asociación, Uma Manita, ¿no?, que hace este tipo de cajas y entonces tiene cajas para bebés que ha sido el momento de, o bien la pérdida espontánea o interrupción antes de las 14 semanas o después de las 14 semanas. Y son de distintos formatos, pues esto vale 30, 40 euros y tienen todos estos materiales. Pero la mayoría de los hospitales directamente lo hacen ellos o con voluntariado o cada uno con la manera que lo ve. Estas letras también forman parte de las cajitas porque a veces se ponen en las habitaciones de los niños y entonces pues se las dejan aquí, dentro de las cajas. No sé si habéis visto alguna vez estos moldes que se hacen de las manos, ¿no? Se introducen las manos, luego se solidifica este líquido, se le echa, ¿no? No sé si lo hacen con escayola, y entonces, bueno, le hacen el molde a la mano. Y pueden ser de la familia entera, pueden participar los hermanos y queda también como recuerdo. Otras que son impresión de manos, impresión de pies, y este que os pongo aquí abajo lo hacen en un hospital de Sevilla que se llama Historia de Vida y es para niños que están en situación de desamparo, porque los profesionales sanitarios se daban cuenta de que había niños a los que sus padres les hacían fotografías, que podían conservar recuerdos de ese momento y, sin embargo, estos niños que no tenían a sus familiares allí no podían tener eso. Y entonces se les ocurrió hacerlo para que luego, cuando estos niños sean más mayores, sepan que fueron cuidados, que fueron queridos, que fueron acompañados, ¿no?, que se preocuparon por ellos y que los cuidaron. Y, bueno, son iniciativas que son muy bonitas. Y entre las propuestas que se ofrecen, cada uno tiene como su listado de propuestas, cada hospital. Está la impresión de manos, pies o incluso de placenta, la caja de recuerdos que os he dicho, la ropa o mantita simbólica, ritual familiar privado, que cada uno elige cómo quiere hacer estos rituales, el nombre propio ritualizado, una fotografía o una carta de bebé. En el caso de la fotografía, tienen un impreso con una serie de indicaciones para que esa fotografía salga bien, ¿no?, respecto a la luz, que sea una fotografía, ¿no?, que tenga una intención más amorosa que clínica, y se suele hacer en blanco y negro, aunque hay familias que lo prefieren que sea en color, por aquellos casos en los que el bebé, por las circunstancias del nacimiento o del problema que tiene, pues tiene un color que puede impactar visualmente, pero hay padres que para ellos está bien también así. Y lo del nombre ritualizado, que también lo recogen en estas notitas, pues tiene que ver con esto, ¿no?, con decir o escribir el nombre del bebé como un acto de reconocimiento. No es solo poner un nombre, sino darle un lugar, hacer que exista en un espacio simbólico. Cuando una familia escribe o pronuncia el nombre de su bebé, está creando un vínculo ritual, aunque la vida haya sido muy breve. Hay una asociación que cuando hacíamos en Afanion la actividad esta, el proyecto de Encuentos, un espacio para reflexionar sobre la pérdida a través de los cuentos, invitamos a una de las sesiones a esta asociación que es de Extremadura y que, bueno, era miembro del equipo directivo, no, de la Junta Directiva. Era miembro de la Junta Directiva Luis Morales, de aquí de Albacete, que era muy amigo mío también, y ellos hacen cuentos en esta fase, ¿no?, de niños que tienen necesidades de atención paliativa, y los cuentos no es la historia del niño, sino que lo que hacen es que la enfermera y el psicólogo visitan a la familia y recogen datos, ¿no?, que incorporan a la historia. Es una historia de ficción, pero con estos datos favorecen que cuando se lee se produzca ese proceso de identificación, ¿no? Y son cuentos que se quedan con ilustraciones, con el texto, se quedan en formato físico y también en audiocuento, que lo hacen con dobladores, locutores, con gente especializada, ¿no? Y es realmente una cosa muy bonita
¿Qué permanece? Cuéntame algo que me reconforte. Y luego os quería presentar, porque es un cambio total, ¿no? Os hablaba de cosas que se hacen con intención, pero me encuentro con este estudio donde cogen a unos padres y les hacen una entrevista, ¿no? Y les preguntan que para ellos qué cosas forman parte de su legado, qué es lo que recuerdan, ¿no? Qué es lo importante para ellos. Y ahora resulta que ninguno nos dice nada relacionado con este tipo de intervenciones que hemos desarrollado expresamente para esto, ¿no? Entonces nos hace reflexionar sobre el no solamente hacer esto que hemos visto que es muy importante, sino tratar de ir más allá porque las familias están valorando también otras cosas. Y aparecen 3 temas fundamentales, que lo pongo aquí con algunos ejemplos, con algunos fragmentos. El impacto que ha tenido el niño, la vida del niño en los demás, directamente durante su vida o indirectamente a través de la conmemoración continua. Y nos dice, la gente todavía me cuenta lo mucho que él cambió sus vidas, incluso personas que ni siquiera conocía porque documenté nuestro viaje prácticamente desde el primer día y teníamos miles de seguidores. Y creo que mucha gente aprendió de él. ¿Y cuántas veces no nos encontramos con gente que todavía se acuerda, que te cuenta alguna anécdota, que a veces incluso te cuentan cosas que tú no conocías, ¿no? Pues todo esto tiene un valor muy importante, ver que mi hijo, mi hija ha dejado una huella en las personas que lo conocieron, en las personas que lo quisieron, ¿no? Al final le pusieron su nombre a una habitación donde fue para cumplir su deseo de Make a Wish, que es como el pequeño deseo. Así que creo que sigue viviendo de alguna manera en la memoria de la gente. Y esto también, cuando se da la oportunidad a las familias, ¿no? Se les ofrece que se le ponga el nombre del niño a alguna, como veíamos antes, de tipo comunitario, algún evento o a lo que sea, ¿no? Que se haga y que sea visible para los demás y que nos recuerde que su vida fue importante. Aparte del impacto que tuvo la vida del niño en los demás, nos hablan de la experiencia de enfermedad del niño que influyó en la forma en que los padres afrontaron el duelo. Y esto también es súper frecuente encontrarnos, ¿no? De cómo uno aprende, porque alrededor hay también mucho sufrimiento, ¿no? De ver la situación por la que pasa, relacionado también con muchas pérdidas, no solamente con la pérdida de la vida, sino la pérdida de la salud y todo lo que va ocurriendo durante pruebas, tratamientos, efectos secundarios. Entonces, para muchos padres cogen fuerzas de ver la manera en la que sus hijos afrontaron todo eso. Y eso es muy importante. Tomó muchas decisiones muy difíciles, las tomó por su cuenta y se mantuvo muy tranquila. Para nuestra familia, durante todo el tiempo que estuvo en tratamiento e incluso desde entonces, nos ayudó mucho centrarnos en lo que realmente importa. Y durante el tratamiento, realmente, el tiempo que pasamos con él fue muy valioso. Incluso si estaba cansado y no le apetecía salir a hacer nada, el simple hecho de estar con él, aunque solo quisiera sentarse a ver películas, también estaba bien. Simplemente estar con él estaba bien. Y el tercero, ¿no?, es el legado del niño caracterizado por su carácter, ¿no?, por sus cualidades, por la forma de ser que tenía. Rasgos de personalidad y valores, el espíritu y la energía del niño, las relaciones interpersonales. Y como ejemplos, comentan, siempre quería compartir y asegurarse de que todos tuvieran algo. Era muy cariñoso y sublime. Es que realmente todo su ser es una luz. Sin duda ha dejado huella en este mundo. Sé que su profesor siempre me dice que cada vez que venía abrazaba a todos los profesores que se encontraba por el pasillo. Y seguramente pues, muchas veces también nos han dicho cosas relacionadas, ¿no?, con esto. Pues parece que eso, el recogerlo, también tiene un efecto beneficioso. Cuando esta gente se planteaba hacer este estudio, lo que quería era simplemente recoger, pero para los padres fue una oportunidad de hacer eso que os digo de historia de vida que se hacía con el paciente más bien adulto, ¿no?, en fases de enfermedad avanzada o de final de vida, es la posibilidad de hacerlo también con el paciente pediátrico
y que esto quede recogido, ¿no? Es tener la oportunidad de que esa historia de vida, ¿no?, quede reflejada también. Claro, si nos damos cuenta de esto, o sea, no es que haya que pasar de hacer una cosa a hacer otra, sino que hay que incorporar esto, ¿no? Se hace necesario este cambio paradigmático en las prácticas de intervención orientadas al legado, teniendo en cuenta no solamente lo procedimental, porque además esto es más fácil de hacer porque nos da mucha seguridad, ¿no? Si tú haces un molde, pues hay una serie de materiales, hay un procedimiento y vas siguiendo paso 1, paso 2, paso 3. Pero hay otras cosas que son más de tipo interpersonal, que cuestan un poquito más, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la cercanía, que tienen que ver con otras cosas, y eso cuesta un poquito más. Ahora estamos haciendo en el Hospital de Sant Pau, con el personal de UCI que lo han pedido, unos grupos de supervisión. Y esa es una de las cosas que les preocupa mucho, ¿no? El cómo hacer ese acercamiento, cómo no dañar, qué cosas podemos hacer que sean buenas, beneficiosas para las familias, para los propios pacientes. Y bueno, solamente que pensemos que eso es importante, ya está diciendo algo de nosotros, de la manera en la que nos acercamos en situaciones tan difíciles a los pacientes y a las familias. Entonces, habría que hacer más énfasis en las experiencias interpersonales, en las relaciones y en los procesos. Y seguir haciendo el resto también. Y como estamos hablando de historias, estas son las historias de estas familias a las que les preguntaron, pero cada uno tiene su propia historia y dejo unas preguntas. Estas frases las reconoceréis, de Eduardo Galeano, que decía: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y estas historias sirven para dar sentido a esa experiencia. ¿Quién era? ¿Qué significó la relación con él o con ella? ¿Qué valores, recuerdos o enseñanzas me dejó? ¿Quién soy gracias a él o a ella? ¿Quién era y quién soy? ¿No? Y os hablaba al principio de esta redefinición de la propia identidad y de las relaciones. Bien, pues esto tiene que ver con eso. Y la manera en la que nos contamos las cosas es importante. Y hacer un relato, una narración de eso es importante. Y hablando de historias, os voy a leer un cuento. Por eso me he puesto la diadema esta, tan moderna, porque soy muy Pepe Villuela y a veces cuando tengo varias cosas en la mano pues se me cae todo y acaba siendo un desastre. Lo digo por experiencia ya que me ha pasado. Sí. Sí, sí. Es que estoy un poco en medio, me estoy dando cuenta. Igual voy a tener que ofreceros mi perfil malo. Ha sido un lío traer este cuento porque yo lo tenía, que era mío, y un día lo perdí esperando el metro, lo dejé en el banco. Yo siempre los miércoles tenemos reunión de coordinación del equipo de paliativos pediátricos y siempre les leo un cuento. Y este le encantó al trabajador social. Y en Sant Jordi, que hicimos un amigo invisible, me tocó él y entonces se lo regalé. Y está en castellano y en catalán. Y entonces, para venir aquí, que lo quería, pues lo pedí a la biblioteca en primer lugar y cuando me llegó en catalán. Digo, creo que lo van a entender mejor en castellano. Y entonces lo volví a pedir de otra biblioteca que estaba fuera de Barcelona. Digo, no va a llegar a tiempo. Y entonces pedí el del trabajador social, que me lo trajo el jueves antes de venirme. Y justo me llega mensaje de la biblioteca, jueves por la tarde, que había llegado. Digo, bien. Entonces ha costado traer este cuento. El sueño más antiguo, de Mar Venegas. Ilustraciones de Javi Hernández. La niña se sintió cansada. Era un cansancio antiguo, como de 1000 millones de años. Tu fatiga es la del árbol, dijo la vieja. Aprendiste todo lo que tenías que saber antes de nacer, igual que las raíces saben, igual que las hojas saben, igual que la savia. Tu alma es alma de árbol, por eso he venido a buscarte.
un cuerpo de niña no puede saber tantas cosas. La niña levantó los ojos y la miró. Pensaba ella para sus adentros que muchas cosas eran las que aún no sabía. «Vamos a dar un paseo», le pidió la vieja. Y salieron a caminar por la tierra a la orilla del río. La niña, mientras observaba los hermosos colores de una mariposa inerte sobre el suelo, le preguntó: «Muerte, ¿qué es la belleza?» «Belleza es todo lo que queda cuando dejas de sentir miedo». Y la niña notó como si un peso cayera tras de sí, como si se hubiera desprendido de una bolsa cargada de piedras que llevase a la espalda, y siguieron caminando. Cuando vio pasar el agua del río, justo allí donde más se hacía oír su rugido, preguntó: «Muerte, ¿qué es el tiempo?» «El tiempo es una jaula donde queréis atrapar el infinito. Cada segundo, cada día, cada año es un esfuerzo inútil por convertir lo circular, lo redondo, en una recta. Os empeñáis en trazar el tiempo como una línea, perfecta pero inservible. El sol gira, el mundo gira, el tiempo también es un círculo». Y la niña dejó de sentir una angustia que le impedía respirar, justo en el pecho. Siguieron paseando mientras se hacía de noche y las diminutas luces nocturnas comenzaban a encenderse. La niña acercó la mano a una luciérnaga que se posó sobre ella. «Muerte, ¿para qué he nacido?», dijo. «Tal vez solamente naciste para tomar esa luciérnaga entre tus dedos, o quizá para armar una escalera de pequeñas luces que alumbre el camino de los que se quedan». En ese momento, la niña se liberó de una carga terrible que le oprimía los hombros, como si 1000 elefantes hubieran descendido de ellos. Continuaron su camino. La niña quiso observar el cielo desde un claro y allí se tumbaron sobre la hierba. «Vieja, ¿podré volver algún día?», preguntó. «No será necesario, niña, porque nunca terminarás de irte». Y ella, que por fin se sentía ligera, fue cerrando los ojos, pero un pequeño conejo brincó sobresaltándola. «Pero muerte, entonces, ¿qué es la vida?», dijo entornando los párpados con gran esfuerzo. «La vida soy yo, niña, y tú ya me conocías. También fui yo la que tomó tu mano el día que llegaste al mundo. Entonces me conociste con mi otro nombre, justo ese que nombras, la vida». Y la niña se sumió en un sueño antiguo, como la dulzura del mango, y notó la caricia de la vieja en su mano. Y cerró los ojos, y siguieron paseando, sin moverse de aquel prado, en un viaje eterno, como de 1000 millones de años. Yo le llamo a esto que hacemos en el equipo los cuidados paliativos pediátricos cuentan, ¿no? Con este juego de palabras. Contamos cuentos y contamos, somos importantes. Así que felicidades Castilla-La Mancha, que ya tenéis equipos de cuidados paliativos. ¿No? Y aparece esta página que os destaco, que es donde la niña pregunta ¿para qué he nacido?, ¿no? Es el propósito, el sentido de la vida. Esto de lo que estamos hablando todo el rato. Bueno, pues quizá para tener esta luciérnaga entre las manos o para iluminar el camino de los que se quedan. Lo importante no son las respuestas, lo importante son las preguntas. A mí me gusta mucho la filosofía por eso, ¿no? Y yo siempre digo que tengo muchísimas más preguntas que respuestas. No sé quién me preguntó el otro día: «Ana, ¿tú crees en el destino?». Digo, yo qué sé, yo no sé nada. Hay que preguntarse, ¿no? Y hay que llegar a las preguntas profundas. Y muchas veces estas experiencias nos ponen delante una situación que nos obliga
a parar y a preguntarnos estas cosas más existenciales. ¿Conocéis el viaje del héroe? ¿El mito del héroe? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Estupendo. Voy a beber un poco de agua. Joseph Campbell se dio cuenta de que revisando los mitos, leyendas, los cuentos de tradición oral, había como una especie de esquema, como una especie de patrón que se repite. Y si pensamos en las historias actuales, en los guiones de las películas de cine, en los cuentos, libros, en las historias, ¿no?, tanto de otros tiempos como actuales, vemos que también se repite ese mismo patrón. Y él le llamó el mito del héroe y está dividido como en 3 bloques. Hay una situación en la que el protagonista está en su mundo ordinario, en su vida cotidiana, y de repente siente la llamada. Una llamada a la aventura, a emprender un viaje, a salir de ahí, ¿no?, y ir hacia otro lugar. Hay un rechazo en un primer momento y después aparece una figura del mentor, un protagonista, que es el que le da el empujón para iniciar esta aventura. Por ejemplo, en Harry Potter, cuando está en casa de sus tíos y recibe la carta, pues es el momento del mundo ordinario y la llamada a la aventura. El encuentro con el mentor, pues el mentor más famoso que me viene a la cabeza es el de Star Wars, el Obi-Wan Kenobi, ¿no? Entonces, en todas las historias lo podemos encontrar. Y ahí es donde empieza ya el viaje, cruza el umbral y se va encontrando con diferentes pruebas, con personas que le ayudan, que le facilitan en esa misión, personas, enemigos que le dificultan, que tratan de que no lo consiga. Y poco a poco se va acercando, ¿no?, hasta esa misión final, la gran prueba, que se le llama también la cueva o la caverna más profunda, y consigue esa recompensa, ¿no?, el elixir, lo que sea que estaba buscando. Y durante todo este recorrido ha ido adquiriendo una serie de habilidades, recursos, herramientas, y finalmente tendrá que ponerlos en práctica ¿no?, como en el camino de vuelta, cuando se encuentra nuevamente con una situación en la que requiere de eso que ha conseguido, ¿no? Ahí decimos que se produce después de esta situación la resurrección del héroe y vuelve al mundo ordinario. Pero la persona que vuelve no es la misma persona que se fue, porque este viaje es un viaje de transformación. Hace una semana o por ahí estaba hablando con una mamá, que el niño se ha curado y vuelven a su país, y porque en paliativos también se curan algunos niños, que esto nos da mucha alegría. Y le hablaba yo del mito este y me dijo ella, soy yo, ¿no? Porque uno se siente identificado de haber vivido eso, ¿no? Y de repente mirar a la persona que llegó aquí con su hijo enfermo, ¿no?, con la posibilidad, ¿no?, de esa última esperanza de poder hacer algo, ¿no?, para que se cure, y cómo vienen cargada de miedos, de incertidumbres, ¿no?, sintiéndose como muy pequeñita, y ahora, ¿no?, todo lo que ha aprendido, los aliados, ¿no?, las personas que se encuentran, que la ayudaron, y hacer estos recorridos a veces es muy importante. Yo, cuando trabajo con las familias, tanto con los niños como con los padres, pero especialmente con los niños, lo hago mucho. Por ejemplo, con los muñecos de Playmobil, y esto lo hacía cuando estaba aquí en Afanium, la cronología de la enfermedad, ¿no? Y entonces vamos poniendo para cada momento ese muñeco y lo vamos comentando y vamos viendo todo el viaje, todo el recorrido. Con papel continuo, pues hacemos un camino y en el camino hay diferentes hitos,
¿no? Y que, aunque no sea así en una cosa como muy diseñada para esto en concreto, el que nosotros a veces hagamos el zoom y seamos capaces de ver nuestra historia y dónde estamos y el recorrido que hemos hecho, ¿no? El camino de transformación que recorre un protagonista cuando se enfrenta a un desafío cambia interiormente y vuelve con una enseñanza o beneficio para otros. Es que esto no solamente me ha beneficiado a mí, es que impacta también en las personas que me rodean. Y no tiene que ser que haya inventado la penicilina. Tiene que ver con un impacto en el mundo que me rodea. Y esto ocurre siempre. Entonces, tened siempre en mente al héroe y a la heroína que somos todos cuando nos enfrentamos a una situación desafiante en nuestra vida. Que tomemos conciencia de esas fortalezas que tenemos, de todos los apoyos que tenemos, claro que sí, dificultades también y seguramente personas que nos los ponen las cosas un poquito más complicadas, pero que tengamos la imagen completa, ¿no? El cuadro completo. Y como una manera de trabajar esto, y ya que estamos con los cuentos, me acordaba del cuento este de Marc Cortina, ¿Dónde está el abuelo?, que en la nueva edición incorporó en la parte final del cuento 7 propuestas para vivir el adiós con creatividad y cariño. Entonces yo he seleccionado la número 1 y la número 4. Y además yo ahora en una formación que estoy haciendo mi árbol genealógico, muy interesante todas las cosas que están saliendo, y es también el sentir que somos parte de algo, ¿no? Y somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Y pone aquí en el cuento, hacer el árbol genealógico te permitirá ver que hay muchas personas de tu familia que ya se han muerto, pero que siguen siendo parte de tu historia de vida. Recordar a esas personas, recordar sus historias, es darle también ese lugar, ¿no? Es hacer nuestro pequeño homenaje y incluso a veces también sentir que eso de alguna manera nos condiciona a nosotros, a quienes somos hoy en día. Y la número 4 es una caja del recuerdo, ¿no? Y en este caso lo hacen de manera muy creativa, ponen a disposición de los niños, Mar, muchos materiales de mucho tipo, desde pinturas de ceras, acuarelas, cartulinas, corazoncitos con brillos, o sea, muchos tipos de cosas para hacer esa caja del recuerdo en la que estamos conectados a través de esa actividad con esa persona querida que ya no está con nosotros. Porque nos da la sensación a veces de que los niños no se enteran de las cosas, ¿no? Y los niños se enteran. Los niños no hacen sus duelos y los niños también hacen sus duelos, distintos de los nuestros, en la manera de sentir y en la manera de expresar, pero claro que notan esa falta. Hay una familia que os he traído también una cosita. Los papás de Matja, cuando Matja murió, pues su hermana, durante la enfermedad, la mamá estaba embarazada y nació, pues, y vivió con su hermana, pues, no sé, unos meses, no sé cuánto. Y decía, es que la notamos que se siente mal de no tener un recuerdo como más vívido de su hermana. Pues cada niño hace también su proceso, y tenemos que facilitar a través de actividades o, ¿no?, de cómo lo vivimos en la familia, que ellos también puedan ser parte, ¿no?, de este homenaje y de este legado. Y como ejemplo, digo, pues voy a preguntarle a las familias, ¿no?, que estoy acompañando, a ver qué es lo que ellas sienten que forma parte de su legado tangible e intangible. Y entonces viene Cristina, la mamá de Pau, y me dice, el Kagané. Es que Cataluña es una sociedad muy escatológica. Y entonces ellos son muy amigos del que tiene la página de kaganer.com, que hacen los muñecos personalizados, ¿no?, para cada uno de nosotros o de una persona famosa o lo que sea. Y habían hecho este del Pau, y ahí al fondo se ve la imagen del Pau. Y decía, claro, nosotros tenemos la urna y está allí, pero no es lo más significativo para nosotros. Y el otro día que jugó el Barça le pusimos la bufanda y le ponemos la camiseta y, bueno, a veces nos acordamos de ella. Pero Pau es el Kagané. Y además, como
parte de lo que le pasó durante su enfermedad y de la causa del fallecimiento también tenía que ver con lo intestinal, le pareció que era ideal. Y no voy a dar más detalles, no voy a dar más detalles, pero me llamó la atención y dije, ¿me puedes pasar una foto de esto? Que voy a hablar, o sea, tengo permiso para hablar de esto. Y del legado intangible, y me da pie para introducir esto, el obituario. Un obituario es un texto que celebra la vida de una persona fallecida, detallando su biografía, logros y legado, a menudo publicado en periódicos o sitios web, plataformas digitales. Entonces, tiene el propósito de ser homenaje y reconocimiento, a veces incorpora información biográfica, algún dato sobre el contexto de la muerte y puede tener una fotografía, detalles sobre la familia, información de servicios funerarios o una cita o detalle especial que humanice el texto. En la resignificación que os decía antes, que me he acordado, está este dibujo. El obituario de Pau era una tarjeta que en la portada tenía este dibujo hecho por Pau, que era muy artista, y luego este texto hecho por su padre, que dice, y es en la sencillez que encontramos la plenitud. Y así, desde la sutileza de las cosas intangibles, nos has mostrado un camino maravilloso. Gracias, Pau. Te queremos y te querremos siempre. Y esto fue lo que repartieron el día de la ceremonia. Y en el dibujo, en su momento, Pau había hecho él, el primero, el pequeñito, y luego detrás sus padres y sus 3 hermanos. Y veis que viene como de una escalera que es de abajo, la línea va hacia arriba y todo eso representa los momentos que lo ha pasado mal, los ingresos largos que ha tenido en UCI, cuando físicamente se sentía muy mal, estaba muy deteriorado, y la línea plana pues ya significa haber dejado eso atrás y ahora ya el momento de estabilidad, ¿no?, de haber pasado. Esa parte de pasarlo mal lo representa con la luna, es la oscuridad, y van todos hacia el sol, ¿no?, de la oscuridad a la luz. Y hay un pajarito por ahí, volando. Entonces, ahora cuando Cristina me hablaba de esto, me decía, siempre pensamos que Pau era el pequeñito que iba ahí en primera fila, pero ahora cuando lo veo, pienso que es el pájaro que va hacia la luz. Entonces, hay veces en las que uno vuelve a hacer un revisionado y le da un significado distinto a las cosas. Lo ponen aquí también, este pajarito que sale del huevo. Y los papás de Matja, que los cogí así un poco a bote pronto, digo, pensad esto. Y su madre le vino muy claro, dice, para mí el legado intangible tiene que ver con el amor, con lo que para mí me ha enseñado como madre, porque yo no sabía, o sea, que podía ser capaz de sentir un amor tan grande que fuera más allá de la vida y de la muerte, que no tuviera que ver con la presencia física, sino que trascendiera todo eso. Entonces, tenía muy claro, ¿no?, que era esto. Y fue una de las familias que hicieron la donación del cuerpo de Matja para investigación. Y esto nos sonará, ¿no? Yo miraba el programa y digo, aquí también se van a contar historias de vida, ¿no? Y darle ese lugar es muy importante. La inversión genuina de tiempo, energía y apoyo emocional que supone compartir las historias de vida, amor y pérdida de las familias también puede ser una oportunidad viable y significativa para reconocer y perpetuar el legado de los niños, algo que se puede lograr dentro del ámbito de los cuidados paliativos pediátricos y el apoyo al duelo. Entonces está esta jornada y están las jornadas que hacíamos cuando estaba yo aquí y era joven de duelo, que esta es la primera edición y esta es la segunda, tenemos por aquí gente que se reconocerá. Invitábamos a personas que también habían vivido la misma situación y habían hecho algo, ¿no? Habían montado una asociación, como la de Alma y Vida en Sevilla, que habían escrito un libro, como Merced, me viene Rudoreda, Castro, ¿no? Entonces, habían hecho, ¿no?, algo
con esa experiencia vital, ¿no? Y muchas veces se había traducido en libros, ¿no? Mercè tiene varios, he traído solamente uno, que fue el primero que escribió, el Volver a vivir. La sonrisa de Marta, de los papás que vinieron a la segunda edición que crearon la asociación Alma y Vida. Te lo contaré en un viaje, que también lo escribió en este caso un papá, que a veces son las mamás más las que escriben. Y este fue en la tercera jornada, ¿no? Estas son las 3 jornadas y estas son las cosas que me van llegando, que vais haciendo aquí, ¿no? Como el libro de Pedri o el cuento de Marta, ¿no? Y qué mejor homenaje y manera también de sentirnos conectados. Y otro libro que escribió, en este caso, Viktor Frankl, después de una experiencia bastante dura en los campos de concentración. Era un psiquiatra judío que también es muy conocido. Y ya en el título habla también de sentido, ¿no? Y desarrolló después de su experiencia una terapia, que es la logoterapia, que está basada en el sentido. Y dice: los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y con esto cierro el círculo que iniciamos al principio de la visión constructivista, ¿no? De no soy lo que me pasa, sino lo que hago con eso que me pasa. Y eso nos da un poder, no nos deja ahí como personas desvalidas que no pueden hacer nada porque les pasó esto. Y es muy doloroso y es difícil, pero siempre podemos hacer algo. Y una de las cosas que podemos hacer, estaba yo en mi casa el día de difuntos y dije, pues voy a ver la segunda parte de Beetlejuice. Y esta ya sabía que venía aquí y entonces cuando la vi dije, oh, lo voy a llevar. Porque es una captura de pantalla de una de las escenas finales donde dice la protagonista, ¿no?, que va a hacer un cambio en su vida, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo y dice, quiero crear recuerdos con la gente que amo. Entonces, todo el rato, cada día de nuestra vida, estamos creando recuerdos y vivir con esa conciencia, ¿no?, y poner todo de nuestra parte para hacer eso es súper importante. Termino diciendo que en el contexto del legado, trascender quizá no sea otra cosa que tener la certeza de que tu simple presencia impactó amorosamente a quienes te rodeaban. No sé si ha quedado algún tiempo. ¿Qué hora es? Uy. Sí, sin ensayar. 5 minutos tenemos, ¿eh? Aquí hay un micro si alguien... Vale. Hola, hola. Si alguien quiere hacer alguna reflexión o hacer alguna pregunta o comentar algo... Pues levántate, por lo menos que sepan quién está hablando. ¿Quién ha dejado entrar a esta señora? A ver, espera, escucha, Ana, no se te escucha, cariño. Que te estaba oyendo la línea de trabajo que habéis seguido y estoy de acuerdo en casi todo. Pero hay una parte que nos ha tocado que a lo mejor a mí me resuena. Es el cuidado al personal sanitario que vive el proceso de paliativos, cómo él resuelve ese tema solo o en el equipo de personas que intervienen. ¿Vale? Totalmente. Sí, de hecho, en el grupo que os decía de supervisión de UCI decían, es que los de neonatos lo tienen muy bien montado, porque
trabajan mucho eso, ¿no? Cómo impacta emocionalmente en nosotros ese trabajo que hacemos diario, que es un trabajo de alto impacto emocional. Entonces, ellos se sienten como más solos ahí. Y no solamente los sanitarios, a veces también en el contexto educativo, los maestros que comparten tanto tiempo en procesos de enfermedad largos, ¿no? Y que crean un vínculo muy estrecho, porque no son los docentes de un grupo, sino de un niño en concreto, y finalmente pues uno se queda un poquito solo. Intentamos, los que somos conscientes de esta parte, estar ahí, ¿no? Y hacer un trabajo donde seamos todos equipo y nos podamos sostener unos a otros. Pero a veces se necesita también algo más externo, ¿no? El Hospital Sant Joan de Déu lo tiene súper bien montado y tiene espacios de autocuidado programados, ¿no? Esto es lo que se hace semanalmente, esto es lo que se hace trimestralmente, se hacen supervisiones, todo eso. Sí. Sí. No. Sí. Ahora lo que estamos haciendo es que nosotros, cuando fallece un niño en la unidad de paliativos pediátricos, hacemos la visita de duelo con la familia, que vamos a la casa todo el equipo de pediatras, enfermeros, psicólogo y trabajador social, y hacíamos un cierre también profesional, ¿no? Le damos un espacio y hablamos de qué ha supuesto para nosotros cuidar de este niño y de esta familia, con qué retos o desafíos nos encontramos, qué aprendizajes hemos tenido, y hemos dicho, oye, ¿y por qué no hacerlo extensivo? Y ahora cogemos y mandamos el email a todos los especialistas y servicios que han estado trabajando. Y decimos, oye, nosotros este día de 2 a 3 vamos a estar en este aula y vamos a hacer esto. Que venga quien lo considere. Están viniendo poco, pero somos optimistas en que van a seguir viniendo. Y a mí me sirve mucho porque también me ayuda, dentro del estrés que llevamos todos en nuestro trabajo, que vamos corriendo, a parar y a pensar en ese niño y a pensar en esa familia, ¿no? Y muchas veces pues, me encuentro con reflexiones, con cosas que si no hubiera parado y no hubiera dado ese tiempo, no me habría dado cuenta. Y ahora queremos incorporar como un pequeño acto de homenaje a todos los niños que han fallecido a lo largo del año, a final de año. Y creo que lo voy a hacer también con otro cuento, ya lo tengo medio montado. Pero sí. Tomamos nota, tomamos nota. Hola, Ana. Yo solo quería darte las gracias por traer hoy aquí el duelo gestacional, perinatal y neonatal, porque si, como han dicho al principio Juan, Carmen e Isabel, la muerte es súper tabú, en este caso casi que más todavía, porque estos bebés solo los conocen los padres, incluso a veces ni eso. Así que de manera personal y como asociación te doy las gracias por traerlo hoy aquí y darle visibilidad. Sí, por supuesto. Pues ahora en la PETPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, se está añadiendo un bloque específico de cuidados paliativos perinatales. Se hizo una jornada, aparte del congreso de la PETPAL, que se hizo en Barcelona, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, que estuvo súper bien, y ahora lo que se ha hecho ha sido trasladarlo ahí, a ese congreso, para darle un peso específico. Hola, bueno, soy Ángel, no sé si te acuerdas de mí. Sí, me acuerdo. Darte la enhorabuena por la charla tan bonita, tan constructiva, ¿no?, que ha sido para nosotros. Y bueno, quería decirte, y sobre todo lo que quería es poner el valor, la labor que hacéis, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos en el proceso, los papás, nos centramos en nuestro hijo. Con eso tenemos bastante, ¿no? Y al final, la ayuda que recibimos a veces no somos conscientes de lo importante que es. Pero yo ahora, con el tiempo,
la ayuda que hemos recibido durante el proceso, pero sobre todo después de cuando falleció nuestra hija Marta, es cuando ves la importancia, ¿no?, de la labor que hacéis de una manera profesional, ¿no? Nosotros lo hacemos desde el corazón y desde el alma, lo que has dicho tú del amor, el recuerdo que tenemos de nuestros hijos, para mí es la palabra clave, el amor. No hay mayor legado que ese, ¿vale?, por encima de todo lo demás. Pero sí que es verdad que a veces necesitamos herramientas para poder avanzar y seguir en la vida que es dura, con una pérdida de un hijo, y que son cosas que nos ponen delante, que no sabemos cómo actuar, y quería pues un poco conocer tu opinión acerca de cuando estamos en el proceso. A veces te encuentras, en el caso de Marta, por ejemplo, es que no quería ayuda psicológica, pero ahí estaban, ¿no? Y yo lo valoro y te ensalzo. ¿Cómo actuáis ante esa situación? Con los niños lo primero que hay que hacer es construir vínculos. No vamos a hacer nada si no nos dejan entrar, si no nos dejan acercarnos. Y a veces nos tenemos que acercar muy poco a poco, de manera progresiva, sabiendo qué es lo que le interesa a ese niño y tratando de conectar desde ahí. Y no es una pérdida de tiempo si yo voy y no he hecho una sesión de intervención psicológica y el niño me ha contado, porque a veces los niños no cuentan o te lo cuentan a través del juego, ¿no? Igual lo que estoy haciendo en un primer momento es crear vínculo. Y sobre todo que la figura del psicólogo esté presente siempre. Nosotros teníamos al principio un pediatra, muy buen pediatra, pero me acuerdo que una vez en la reunión de coordinación dijo: le hemos preguntado a esta familia que si quieren conocer al trabajador social y a la psicóloga, y han dicho que sí. Digo, es que no tienes que preguntarle. Nosotros estamos atendiendo de manera integral a una persona, mínimo la presentación, ¿no? Esa primera visita, y esto hemos picado mucha piedra, esa primera visita donde haya una foto general de estas son las personas que van a estar aquí y que están disponibles para cada uno desde el lugar que ocupa, acompañaros y ayudaros y daros apoyo en lo que necesitéis. Y tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Quieres hacerte la resonancia o no? Nadie te pregunta eso. Entonces, ¿quieres conocer al psicólogo? No, el psicólogo va a estar... Yo conozco al 100% de las familias. Y ya veré yo cómo me lo monto, porque a veces es muy complicado llegar a todo. Pero es muy importante y es un proceso que se va trabajando. A veces se da desde el principio y otras veces, pues yo de vez en cuando me paso por ahí, ¿no? Y digo que estoy aquí. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. A vosotros, somos todos equipo. Entonces, tenemos que ir la familia y todo el resto de profesionales, todos a una. Entonces, claro, si falta una pieza, ya no está el cuadro completo. Eso es. Hola. ¿Qué le gusta? Reforzando el tema del concepto del equipo. Siempre hemos hecho muchas jornadas de atención integral al niño con cáncer. Y lo primero que poníamos encima de la mesa es el concepto de equipo. Y el equipo de manera horizontal, que no el médico sea el que maneja, sino que todo el equipo sea cooperativo. Y entonces es una reivindicación que muchas veces cuesta mucho. Y es lo que estabas diciendo. Tenemos que estar todos presentarse como equipo. Y siempre se ha presentado en las jornadas y hemos avanzado algunas veces poco. Y bueno, pues seguiremos luchando. Sí. Es el sentir que estamos en el camino y a veces vemos que nos faltan cosas, pero ¿y si echamos la vista atrás? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿Alguien más o podemos ir a tomarnos el café? Yo creo que está claro. Hay que alimentar el cuerpo y el alma. Bueno, pues darte las gracias.
¿20 minutos para el café o quedamos a las 12:05? ¿En 20 minutos os da tiempo a tomar un café? Venga, pues a las 12 aquí.